Nos han enseñado que el tiempo es un devorador implacable, que incluso los imperios más grandes terminan inevitablemente reducidos a polvo. Pero en este rincón del mundo, la historia tomó un rumbo inesperado. Los incas no construyeron simples refugios de paso, dominaron la ingeniería, levantando ciudades con tanta precisión que hoy, siglos después, la roca viva sigue guardando el eco de su inmenso poder. Perú, una tierra extrema que no perdona, pero que moldea a verdaderos supervivientes. Civilizaciones que aprendieron a crear lo imposible a partir de la nada. Donde cualquier otra cultura habría visto límites insuperables, ellos vieron caminos. Aquí, a miles de metros de altura, el aire se vuelve escaso y una densa niebla envuelve la roca, ocultando un mundo que parece sacado de un sueño. El camino conduce al fondo de un valle escarpado. Allí, custodiado por montañas de granito y rodeado por la densa selva nubosa, se asienta el poblado de Aguas Calientes. El rugido incesante del río Urubamba atraviesa el lugar, marcando el ritmo de un entorno donde la naturaleza domina cada espacio. Las vías del tren serpentean junto al caudaloso río, funcionando como la principal arteria de conexión con el resto de la región. La humedad constante de este ecosistema impregna el aire y alimenta una vegetación espesa que trepa de forma vertical por las laderas, creando un paisaje de un verde profundo e impenetrable. En este pueblo se encuentra el acceso a una de las maravillas del mundo natural y arquitectónico, una obra maestra que permaneció cubierta por la espesura de la selva y oculta al mundo exterior durante casi 400 años, hasta su redescubrimiento formal a principios del siglo XX. Tras ascender por un intrincado camino de montaña, se revela Machu Picchu. Construida en la cima de una cresta rocosa durante el siglo XV, la ciudadela funcionó como un centro ceremonial, astronómico y agrícola de vital importancia. La ingeniería civil empleada en su edificación requirió una planificación exhaustiva. Los constructores movilizaron toneladas de granito blanco, extrayéndolo de la misma falla geológica sobre la que se asienta la ciudad. La técnica arquitectónica consistió en tallar cada bloque de piedra para que encajara con el adyacente con una precisión absoluta, prescindiendo por completo del uso de mortero o cemento. Esta albañilería poligonal, sumada a una ligera inclinación de los muros hacia el interior, proporcionó a las edificaciones una estabilidad antisísmica extraordinaria. Estructuras como el Templo del Cóndor ejemplifican esta maestría, donde la roca viva de la montaña fue integrada a la edificación para dar forma a las proporciones de la figura sagrada.
A unos 75 kilómetros de allí, en las afueras de la antigua capital imperial de Cusco, podemos encontrar otra estructura incaica de dimensiones impresionantes: el complejo ceremonial de Sacsayhuamán. Este recinto monumental se eleva sobre una colina, destacando por sus imponentes muros construidos en forma de zigzag. La escala de sus bloques de piedra caliza desafía los límites de la construcción preindustrial. Algunas de estas rocas colosales alcanzan los 8 metros de altura y superan las 100 toneladas de peso. El traslado de estos megalitos desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia requirió el esfuerzo logístico coordinado de miles de trabajadores mediante el uso de cuerdas, rodillos de madera y rampas de tierra nivelada. Al igual que en la ciudadela entre las nubes, el ensamblaje de las piedras en Sacsayhuamán es tan exacto que las uniones son prácticamente imperceptibles. Esta técnica conforma una muralla inquebrantable que ha mantenido su integridad estructural intacta tras soportar siglos de fuerte actividad sísmica en la región andina. Más allá de las fortalezas de piedra erigidas por el hombre, la verdadera arquitectura de los Andes es la propia naturaleza. A medida que se asciende por encima de los 4.000 metros de altitud, la monotonía del paisaje rocoso se quiebra para revelar una paleta de colores inusual. A los pies de un imponente glaciar en la región del Cusco, descansa la laguna Humantay. Este cuerpo de agua turquesa, ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, se alimenta directamente del deshielo de las cumbres nevadas. Su coloración característica es el resultado de la refracción de la luz solar sobre los microcristales de minerales suspendidos en sus aguas heladas. Para las antiguas comunidades andinas y sus descendientes, este lugar representa mucho más que un embalse geológico. Es considerado un Apu, una deidad de la montaña que rige el equilibrio hídrico y la vida en los valles circundantes. Este fenómeno de reservas glaciares es una constante a lo largo de toda la columna vertebral de los Andes peruanos. Cientos de kilómetros al norte, en la Cordillera Blanca, la escala del paisaje se vuelve aún más colosal. Allí se encuentra la Laguna Parón, el depósito de agua dulce más grande de toda la cordillera. Situada a 4.155 metros de altitud, esta laguna se extiende a lo largo de casi 4 kilómetros, flanqueada por picos de granito y hielo que superan los 6.000 metros de altura. Sus aguas, de un intenso azul cian, contienen una altísima concentración de polvo de roca calcárea disuelta, producto de la fricción constante de los glaciares contra la piedra. El profundo tajo geográfico que la encierra funciona como un tanque de regulación hídrica natural de proporciones gigantescas. Sin embargo, el hielo y el agua no son las únicas fuerzas que han transformado las alturas. En otras zonas, el retroceso milenario de los glaciares ha dejado al descubierto un lienzo geológico único en el planeta.
A más de 5.200 metros de altitud, de regreso en la región sur, la Tierra expone su propia anatomía estructural en Vinicunca, la montaña de los 7 colores. Sus laderas presentan una estratificación perfecta de franjas rojas, doradas, verdes y púrpuras. Esta pigmentación es el testimonio visual de millones de años de historia geológica. Sedimentos lacustres y fluviales ricos en distintos minerales fueron comprimidos durante eras. Posteriormente, los violentos movimientos tectónicos que formaron la cordillera de los Andes empujaron estas capas subterráneas hacia la superficie, inclinándolas. La exposición al clima extremo y al oxígeno hizo el resto. El óxido de hierro generó los intensos tonos rojizos. El sulfuro de cobre tiñó la tierra de verde y el azufre produjo las franjas amarillas. Un registro intacto del tiempo tallado directamente sobre la corteza terrestre. Aunque este entorno de alta montaña pueda parecer demasiado hostil para albergar vida, es en realidad el refugio de los habitantes más emblemáticos y entrañables de los Andes, los camélidos sudamericanos. En estas altitudes extremas, donde el viento helado castiga la roca, manadas de llamas, alpacas, vicunias y guanacos deambulan con una gracia sorprendente. Con sus grandes ojos oscuros de mirada serena, largas pestañas y un andar pausado, estos simpáticos animales aportan una profunda sensación de paz a la inmensidad del paisaje. Sus gruesos y suaves pelajes, que varían desde el blanco inmaculado hasta cálidos tonos de caramelo y marrón oscuro, son una verdadera maravilla de la adaptación natural. Esta fina fibra actúa como un escudo térmico perfecto que los abriga de las temperaturas bajo cero. Su comportamiento social es igualmente fascinante. Viven en familias muy unidas, donde es común observar a las pequeñas y curiosas crías trotando torpemente detrás de sus madres, siempre bajo la atenta y protectora vigilancia de los machos adultos. Se desplazan con un paso ligero y sus pezuñas, provistas de suaves almohadillas, les permiten caminar sobre la frágil vegetación sin dañar el suelo. Es un respeto silencioso por la tierra que habitan. Durante milenios, estos nobles animales han sido mucho más que simple fauna silvestre. Fueron compañeros inseparables de las antiguas civilizaciones, seres sagrados que proporcionaron abrigo y compañía en medio de la soledad de las montañas. Y es precisamente siguiendo el rastro milenario de sus rebaños a través de las laderas que la geografía comienza a transformarse. A medida que se desciende de las cumbres nevadas, el aire helado se suaviza, la piedra desnuda va quedando atrás y la tierra se cubre de un manto verde profundo. El camino nos conduce hacia una depresión natural, abriendo las puertas al corazón agrícola y espiritual del imperio, el Valle Sagrado de los Incas. Atravesado por el caudaloso río Urubamba, este extenso corredor geográfico a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar fue el verdadero granero y centro neurálgico del imperio. Su tierra,
rica en nutrientes, permitió el desarrollo de una agricultura a escala monumental, fundamental para sostener a una civilización en constante expansión. Es en las planicies elevadas de este valle donde surge una estructura que parece desafiar la topografía natural. Al acercarse desde el aire, Moray se revela como una inmensa huella circular hundida en la tierra. Compuesto por terrazas concéntricas que descienden hasta 150 metros de profundidad, el complejo se asemeja a un anfiteatro colosal. Sin embargo, este sitio no fue diseñado para albergar multitudes ni ceremonias, sino para dominar la biología. Construido por ingenieros y agrónomos incas, Moray funcionó como un sofisticado laboratorio de investigación agrícola. La disposición de sus andenes no es casual. Su profundidad sumada a la orientación del viento y la exposición solar crea microclimas artificiales perfectamente controlados. La diferencia de temperatura entre la terraza más alta y el fondo del cráter puede alcanzar hasta los 15 grados centígrados. Esta variación térmica permitió a los antiguos botánicos simular las condiciones climáticas de diferentes pisos ecológicos de todo el imperio, logrando adaptar y cultivar más de 250 especies de plantas. Desde tubérculos de las altas sierras hasta hojas de coca provenientes de la selva húmeda. La perfección de su diseño se evidencia en su base, un sistema de drenaje subterráneo compuesto por capas de roca y arena porosa absorbe las lluvias más intensas del año, garantizando que el fondo del cráter jamás se inunde. A pocos kilómetros de este triunfo sobre la Tierra, el valle revela otro dominio asombroso, esta vez sobre los minerales y el agua. Incrustadas en las empinadas laderas de un cañón secundario, resplandecen las salineras de Maras. Más de 3.000 pozos de evaporación escalonados forman una cascada geométrica de tonos blancos, rosados y terracotas, que contrasta abruptamente con el verde profundo de las montañas. Este complejo, cuyos orígenes se remontan a civilizaciones pre-incas, pero que fue perfeccionado y expandido durante el apogeo del imperio, es alimentado por un único manantial subterráneo hipersalino llamado Coripugio. El agua brota cálida de las entrañas de la montaña y es canalizada cuidadosamente a través de una intrincada red de acueductos de piedra que distribuye el flujo hacia cada uno de los estanques poligonales. El método de extracción es un testimonio de la eficiencia de la antigüedad. Una vez que el pozo poco profundo se llena, el intenso sol andino evapora el líquido, dejando cristalizada una sal de alta pureza rica en minerales. Hasta el día de hoy, estas piscinas continúan operando bajo un sistema comunitario cooperativo, manteniendo vivo un ciclo de recolección que no ha cambiado en más de 1000 años. El agua que brota de las entrañas de la tierra finalmente desciende para unirse al gran río Urubamba, el arquitecto natural que esculpe el fondo del valle. Siguiendo su cauce agitado, la topografía impone un nuevo desafío geográfico. Elevándose estratégicamente sobre una cresta afilada, el complejo arqueológico de Pisac domina el horizonte y vigila los accesos hacia la capital imperial.
Sus gigantescas terrazas agrícolas abrazan la curvatura de la montaña en una exhibición de dominio sobre el terreno. Estos andenes escalonados no solo transformaron laderas inhóspitas en extensiones fértiles, sino que funcionaron como un colosal muro de contención. Con un diseño geométrico perfecto, los ingenieros previnieron la erosión del suelo y canalizaron las corrientes de lluvia, asegurando la estabilidad de la montaña entera. En la cima, separada por estrechos desfiladeros, la zona residencial y militar albergaba templos de piedra finamente pulida, sirviendo como un punto de control inexpugnable. Más profundo en el valle, donde las montañas se estrechan y forman un imponente embudo natural de roca, se asienta una de las pocas ciudades que ha mantenido su trazado urbano original ininterrumpido hasta el día de hoy. Ollantaytambo. Este complejo monumental operó simultáneamente como un centro administrativo, un santuario ceremonial y una fortaleza inquebrantable. Las proporciones de su arquitectura resultan abrumadoras. Para edificar el imponente Templo del Sol, ubicado en la parte más alta del recinto, los constructores extrajeron inmensos bloques de pórfido rojo, algunos con un peso superior a las 50 toneladas, desde una cantera situada en la montaña opuesta. El proceso de cruzar el caudaloso río del valle y arrastrar estas rocas colosales por rampas empinadas para encajarlas con precisión milimétrica sigue siendo objeto de profundo estudio científico. Ollantaytambo no solo es un testimonio de genialidad técnica, sino también el escenario de una resistencia épica. Fue en estas mismas terrazas donde las tropas incas lograron una de sus mayores victorias militares durante la época de la conquista española, utilizando la altura estratégica y un complejo sistema de inundación controlada para repeler los asedios de la caballería enemiga. Custodiando las alturas sobre este histórico valle, se erige el Intipunku, o la Puerta del Sol de Ollantaytambo. Ubicado de forma milimétrica en la cumbre de una montaña vecina, este pórtico de piedra servía a un propósito mucho mayor que el de un simple punto de vigilancia. Funcionaba como un sofisticado observatorio astronómico. Durante el solsticio de verano, los primeros rayos del sol atraviesan el marco exacto de la puerta, proyectando su luz directamente sobre los lugares sagrados de la fortaleza en el valle inferior. Un recordatorio visual de que para esta civilización, la arquitectura, la astronomía y la naturaleza conformaban un único orden universal. Siguiendo el rastro de la élite imperial, el camino asciende de regreso al centro geográfico y religioso del imperio, la antigua capital de Cusco. En su corazón se erige el recinto más sagrado de toda la civilización andina, el Coricancha, o Templo del Sol. Hoy sus imponentes muros de andesita finamente pulidos sirven como base para la arquitectura colonial, pero en su época de máximo esplendor, este complejo era una visión deslumbrante. Las crónicas históricas detallan que sus paredes interiores estaban revestidas con más de 700 placas de oro puro, cada una con un peso cercano a los 2 kilogramos. Para esta cultura, el metal precioso no poseía un valor comercial o monetario. Era considerado la manifestación física del sol en la tierra, una sustancia divina.
La precisión de sus muros curvos soporta la violenta actividad sísmica sin sufrir fisuras. Una maravilla geométrica que funcionaba como el punto exacto desde donde irradiaban las líneas espirituales que conectaban todo el territorio. Pero el dominio de los incas no se limitaba exclusivamente al mundo de los vivos. Para esta civilización la muerte no representaba un final, sino una transición hacia un estado de veneración constante. En las austeras mesetas andinas, lejos del brillo del oro, la piedra cobra un propósito más solemne en lugares como las tumbas incas de Moyoco. Aquí, imponentes torreones funerarios circulares, conocidos como chulpas, se alzan sobre el agreste paisaje. Construidos con grandes bloques de roca ensamblados a la perfección, estas estructuras funcionaban como mausoleos exclusivos para la nobleza. En su interior, los cuerpos eran cuidadosamente momificados y colocados en posición fetal, siempre orientados hacia el este, esperando el renacer con la luz de cada mañana. Las tumbas no eran monumentos al olvido, sino santuarios activos donde los descendientes acudían para honrar a sus ancestros, demostrando que el respeto por el linaje era tan fuerte e inquebrantable como la piedra misma. Sin embargo, toda historia de expansión monumental se enfrenta inevitablemente a un punto de quiebre. Y el escenario geográfico de este choque decisivo se encuentra en los vastos y fértiles paisajes históricos de Cajamarca. Rodeada por montañas de un verde intenso, esta región fue el escenario de reposo para la realeza, famosa por sus fuentes termales naturales. Pero la serenidad de sus llanuras contrasta con su peso histórico. Fue en este exacto lugar donde en el año 1532 el destino de todo el continente cambió de forma drástica. Cajamarca fue testigo silencioso del encuentro final entre el soberano inca y los conquistadores europeos. El cierre militar de un imperio que, si bien perdió su dominio terrenal, dejó un legado de piedra, ingeniería y conocimiento que ni el implacable paso de los siglos logró borrar de la cordillera de los Andes. Pero el hombre no fue el único capaz de esculpir la eternidad en este territorio. A escasos kilómetros de la historia humana de Cajamarca, la propia naturaleza erigió su propio ejército en el bosque de piedras de los Frailones. Colosales formaciones de roca volcánica se alzan hacia el cielo, moldeadas minuciosamente durante millones de años por la implacable erosión del viento y la lluvia. Con siluetas afiladas que se asemejan a gigantescos monjes encapuchados vigilando el horizonte, estas estructuras geológicas se mantienen firmes como los guardianes místicos de las montañas, los únicos testigos silenciosos que vieron nacer y caer a los grandes imperios. Descendiendo desde las cumbres andinas hacia el Pacífico, la geografía sufre una transformación radical. La humedad y los valles fértiles desaparecen, bloqueados por la inmensa muralla de montañas, dando paso a una extensión árida y desolada. El desierto costero peruano es uno de los entornos más secos del planeta, un paisaje donde las precipitaciones son prácticamente inexistentes.
Sin embargo, en el límite exacto, donde esta aridez absoluta choca de frente con la inmensidad del Océano Pacífico, surge un milagro biológico: la península de Paracas. Aquí el viento aúlla sobre inmensas dunas doradas que caen como acantilados escarpados directamente hacia el mar agitado. Lejos de ser un territorio estéril, el violento encuentro entre el desierto y las heladas corrientes oceánicas cargadas de nutrientes convierte a este rincón inhóspito en un oasis de vida salvaje. Vastas colonias de lobos marinos y millones de aves oceánicas prosperan en esta frontera de contrastes extremos. Es la prueba definitiva de que incluso en el borde del paisaje más implacable, la vida encuentra una forma de reclamar su territorio. Avanzando desde esta costa salvaje hacia las llanuras interiores del desierto, el terreno seco revela otro tipo de dominio. Trazadas sobre la pampa árida, emergen las enigmáticas líneas de Nazca. Estos geoglíficos, creados hace más de 2000 años, son tan inmensos que su verdadera magnitud solo puede ser apreciada desde el cielo. Las figuras representan animales, plantas y complejos patrones geométricos con una precisión matemática asombrosa. Algunas líneas rectas se extienden ininterrumpidas por decenas de kilómetros, mientras que figuras emblemáticas como el colibrí, el mono o la araña superan los 100 metros de longitud. La técnica de construcción consistió en retirar meticulosamente la capa superficial de piedras oscuras, oxidadas por el sol, para exponer la tierra más clara del subsuelo. Gracias a la extrema sequedad del clima y a la ausencia de vientos fuertes en esta planicie, estos frágiles trazos han permanecido intactos durante milenios. Los estudios científicos sugieren que esta gigantesca red funcionaba como un intrincado calendario astronómico y un mapa de rituales dedicados al agua, el recurso más preciado y escaso del desierto. En un territorio donde la aridez dicta los límites de la existencia, la geología ocasionalmente permite el surgimiento de anomalías que desafían toda lógica. En la región de Ica, rodeado por dunas de arena dorada que cambian de forma con el viento, emerge el oasis de Huacachina. Esta laguna de aguas color esmeralda es alimentada por corrientes subterráneas que se filtran lentamente desde la lejana cordillera. La irrupción de agua dulce en medio de las dunas permitió el crecimiento de palmeras, algarrobos y un ecosistema vibrante que durante siglos sirvió como punto de descanso vital para las caravanas y poblaciones nómadas. Es la prueba visual de que el agua, incluso oculta bajo toneladas de arena, tiene el poder de abrirse paso y sostener la vida. Pero la uniformidad de las llanuras desérticas se ve interrumpida abruptamente cuando la corteza terrestre se fractura. Dejando atrás la costa y avanzando hacia el sur, la tierra se abre para revelar el Cañón de Colca. Con una caída vertical que supera los 3.400 metros en sus puntos más bajos, este abismo es casi 2 veces más profundo que el Gran Cañón de Norteamérica. Su imponente estructura fue esculpida durante millones de años por la fuerza erosiva del río Colca. Lo verdaderamente asombroso de este paisaje no es solo su magnitud geológica, sino la adaptación humana a este terreno extremo. Las paredes, casi verticales del cañón, están tapizadas por miles de terrazas agrícolas pre-incas.
Estos andenes, aferrados a los precipicios, demuestran un nivel superior de ingeniería estructural que impidió el colapso de las laderas y permitió cultivar en los bordes mismos del abismo, dominando una vez más la verticalidad de los Andes. Dejando atrás la aridez del desierto y las fracturas de la tierra, la geografía se eleva una vez más hacia la inmensidad del altiplano andino. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el aire vuelve a ser escaso y gélido, el horizonte se funde con una masa de agua de proporciones oceánicas, el lago Titicaca. Con una extensión que supera los 8.300 kilómetros cuadrados, es el lago navegable más alto del planeta. Sus aguas azul cobalto no solo conforman una inmensa frontera natural compartida entre Perú y Bolivia, sino que actúan como un termostato geológico. Durante el día, el vasto cuerpo de agua absorbe la radiación solar, liberándola lentamente por la noche para suavizar el inclemente frío del altiplano, permitiendo que la vida prospere en una altitud donde, por regla general, la agricultura sería imposible. Para las culturas andinas, este no es un simple accidente geográfico. Según los antiguos mitos, fue exactamente de estas aguas de donde emergieron los fundadores del imperio incaico. Es, en esencia, la cuna sagrada de la civilización sudamericana. Pero en estas frías aguas habita un pueblo con una historia de supervivencia aún más singular. Ante la expansión de imperios rivales en tierra firme, una cultura milenaria decidió que su refugio no estaría anclado a la roca ni a la arena. Decidieron dominar el único elemento que les quedaba: el agua. Así nacieron las islas flotantes de los Uros. Al acercarse a la superficie del lago, emergen decenas de plataformas doradas. Estas islas no son formaciones naturales, sino proezas de ingeniería botánica creadas íntegramente por la mano del hombre. La clave de esta supervivencia radica en una planta acuática endémica del lago, la totora. Los uros extraen las densas raíces de esta caña que, al entrelazarse de forma natural y contener gases en su interior, actúan como enormes bloques de flotación. Sobre esta base, apilan capas y capas de cañas de totora secas, tejiendo una superficie lo suficientemente resistente para soportar el peso de viviendas, escuelas y comunidades enteras. Sin embargo, este hogar exige un compromiso perpetuo. A medida que las capas inferiores se pudren por el contacto constante con el agua, los habitantes deben añadir nuevas cañas a la superficie cada 15 días. Es un ciclo de reconstrucción interminable, un pacto constante entre el hombre y el lago para no hundirse en el olvido. La serenidad de estas aguas, que también baña parajes apartados y pacíficos como Guayaringa, nos invita a una reflexión final. A lo largo de este viaje, hemos atestiguado cómo la vida se abrió paso en los escenarios más brutales del planeta. Hemos visto ciudades suspendidas en las nubes, fortalezas de piedra inquebrantables, trazos gigantescos ocultos en el desierto más árido, abismos vertiginosos y comunidades enteras flotando sobre las alturas del mundo. Esta tierra es el escenario de la máxima prueba de resiliencia humana, un lugar que no fue simplemente habitado, sino conquistado. Olvida la idea de un imperio extinto en el tiempo, porque mientras el viento siga soplando en las cumbres de los Andes
y el agua siga reflejando el cielo del altiplano, el legado de aquellos que dominaron lo imposible seguirá vivo, latiendo para siempre en el corazón de la roca, la arena y el mar.